como... Hablando de se venden mejor, se venden peor, hay otro fenómeno, digamos, político que es Milei, por ejemplo. Porque más allá de, digamos, de lo que propone políticamente, sí, vos podés ser liberal o no, pero Milei, más allá de su ideología política, es como un personaje que se posicionó de esa forma, o sea, haciendo ese personaje. No sé. Sí, a mí la palabra fenómeno es lo que mejor le cabe, digamos, a Milei. Y atado a este contexto, en un contexto donde la economía es muy difícil, que nos cuesta llegar a fin de mes, que hay problemas en la economía argentina, que no hace mucho tiempo venimos de un problema en la Argentina económica, como fue también en los últimos años de gobierno de Mauricio Macri. Digo, tenés hoy en la palestra las dos fuerzas políticas más importantes con una imagen muy negativa en términos económicos. Y no es solamente por la imagen, sino lo sentimos nosotros. Entonces, por lo general el ciudadano, y como esto también es una frase trillada, vota con el bolsillo, tiene una cierta lógica. Pasa en todo el mundo, ¿eh? Por ahí hay en democracias por ahí más afianzadas, donde bueno, por ahí el marco ideológico siempre se tironea y tenés un espectro muy chico del 7 o 10 de entre 7 a 10% de la población que inclina la balanza de un lado al otro. Pero Milei viene a romper eso. A ver, yo no soy crítico de Milei porque creo y entiendo que Milei existe y es lo que es por culpa justamente de las fuerzas políticas dominantes del país. Entonces, ellos deberían hacerse cargo, digamos. Quienes deberían hacerse cargo es la política, elite, la política, los partidos tradicionales, por la emergencia de Milei. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con un montón de cosas que dice Milei, pero, y creo que hasta son inalcanzables. Bueno, me parece Sí. re bien que aparezca un fenómeno. Me parece re bien porque les va a exigir a las dos fuerzas políticas dominantes de nuestro país, si querés ponemos centro derecha, centro izquierda, Ujú. para no decir radicalismo peronismo o pro kirchnerismo, no sé. Les va a exigir tratar de redoblar sus esfuerzos para captar a esa gente que hoy tiene rechazo por la política. El que tiene rechazo por la política, en su mayoría, si tiene que votar a alguien, va a votar a un tipo como Milei o una fuerza de izquierda, donde hay plataformas ideológicas que priman sobre la practicidad de la función política en sí. Pues si vos lees las plataformas políticas. Y bueno, y lo que plantea el Frente de Izquierda está buenísimo, pero es medio inalcanzable para el contexto. Y lo que plantea Milei también está bueno, es atractivo, pero es inalcanzable para el Y contexto. el caso este de cómo, digamos, esa campaña, por ejemplo, no sé, si vamos a los spots, prácticamente son algunos directamente una historia de Instagram, a los gritos, insultando y esas cuestiones. Porque digo, más allá por ahí lo que plantean políticamente, que para ahí es como meterse en un tema mucho más complejo de política, y por ahí vos tenés tu postura, yo tengo la mía, y es entendible que los que están en el chat tengan otra postura. Pero volvamos al tema de la comunicación política puntual. Digo, que encima a vos que te gusta tanto eso. ¿Te parece que, por ejemplo, de esta forma se puede llegar a la presidencia, que en algún momento tiene que mutar o no, directamente no les interesa llegar a la presidencia, es algo inalcanzable para ellos y lo que buscan es dejar un mensaje, dejar, digamos, algo intermedio? No, yo creo que hay yo creo que hay una voluntad de jugar cosas grandes, ¿eh? En esta, y Ujú. sobre todo cuando vos estás en la cima. Hoy Milei está en la cima, y veo permanentemente encuestas y ¿por qué creo que está en la cima? Porque entendió el contexto. Entonces, si vos sabés que hay gente enojada, ¿qué vas a hacer? Vas a empatizar con gente, con la gente enojada, va a querer que haya más gente enojada, hablarle más enojado, mostrarte más enojado que eso, y eso es la representación. Y eso lo entendió. Eso es comunicación política. Eh, Mirar a la cámara fijo, como mira, y estar enojado y permanentemente gritando. Bueno, hay un sector que está enojado y que tiene una representación en esa persona, que está empatizando con su problemática. Mientras tanto tenés los otros dos grupos políticos que están en la chiquita. Este chabón, para mí, estaba pensando en grande. Ahora bien, ¿le da? No creo que le dé.
pero, pero sí está pensando en grande. No creo que sea solamente, obviamente, para posicionarse y después decir, no, yo voy a hacer un fenómeno de 4 años. No, no, está pensando en grande. Además, hay algo que es muy curioso y se está dando en todo el mundo. Yo creo que las crisis políticas o de los partidos por ahí de gobierno se manifiestan de manera muy pendular, ¿no? Es decir, en Brasil, por ejemplo, en Brasil está Bolsonaro, que era un hombre que venía de una crisis política, o sea, Bolsonaro nace de un contexto de crisis política en Brasil, Lula arrestado, el impeachment a Dilma, sale un tipo que se vende como un mesías, con ideas ultraderechistas, que después se tuvo que acomodar, obviamente, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa en Chile, veníamos de una derecha más conservadora, como era Piñera, y ahora está Boric, de izquierda. Digamos, ¿por qué? Porque hubo un suceso político. El pedido de reforma de la Constitución en Chile generó mucho caos. Las fuerzas por ahí de estudiantes empezaron a tener más presencia en las calles. Digamos, se empezó a criticar mucho el sistema político en sí. Bueno, llega Boric a la presidencia. Y esa cosa pendular se puede dar en nuestro país. Pero se puede dar y es probable, si se da, se puede dar mirando otro extremo, porque, insisto, tenemos 4 años de presidente, o sea, hace 2 años y menos, hace 2 años y medio, lo teníamos a Mauricio Macri, entonces la gente todavía tiene muy fresco eso de... Y la política pendular capaz que le pasa por encima a Mauricio Macri y te llega un Milei. No sería disparatado. ¿La veo difícil? Sí, es muy difícil. Pero si hay mucho más caos en el sistema por ahí político más tradicional, la cosa pendular va a llegar a Milei. Pasar por encima de las dos fuerzas políticas tradicionales como son hoy la representación del kirchnerismo, el macrismo, el radicalismo, peronismo, Es etcétera. interesantísimo lo que está diciendo porque, a ver, capaz que alguien que es seguidor de Milei o que está en política dice, bueno, sí, la verdad que yo ya lo sabía, pero por ahí hay gente que, te digo yo, y que tampoco, no te lo digo orgullosamente, pero realmente que la política me pasa por el costado, veo ahí todo el fenómeno, veo cómo se matan y matan entre comillas, ¿no? Haciendo campaña y esas cuestiones. Voy diciendo entonces que Milei va, o sea, él apuesta a la presidencia, no es que el día de mañana va a transar con Mauricio Macri y va como primer diputado. Porque, a ver, pero ¿por qué te digo esto? Tiene mucho más para Porque perder, tiene mucho más para perder. eso, a eso voy, porque te digo, por el discurso, por la comunicación política que hace, yo lo veo tan alejado a Milei de Macri como del Caño, ¿entendés? O sea, realmente están muy alejados de esto de la casta política que habla, ¿no? O sea, hacer un acuerdo es vender, digamos, entre comillas, sus ideales, o sea, lo que presenta. Vos decís entonces que puede llegar Eh, solo. pero sí, por supuesto, o sea, es lo que le conviene. Ning- Yo asesorías políticas, y hago muchas lecturas de política conjuntural y vos estás en crecimiento, tenés anclas de los dos lados, como son estos dos esquemas dominantes en la política argentina, no te vas a alinear, salvo que consigas un muy buen acuerdo que nadie está dispuesto a dar, digamos, ¿no? No, es que más interesante que Eh, sí, que por eso mismo te lo preguntaba, porque sé que vos estás en consultoría política, el caso que decís de Bolsonaro, que es cierto, a Bolsonaro es algo que le sorprendió a todo el mundo. O sea, claro. Pero es que las crisis de los gobiernos, ¿sí? Siempre después tienen esa... Mirá, te voy a citar algo que siempre también trato de tomarlo como un ejemplo. En el 2001 hubo una crisis en el gobierno, una crisis política muy fuerte, 7 presidentes en una misma semana. Hasta el 2003 apareció igual, de que lo eligieron así, ¡pam! 2 años, menos de 2 años, lo pusieron a un presidente que no tenía legitimidad en la población. Eh, Llega Néstor Kirchner con el 27% de los votos, llega a la presidencia. Imagínate todo lo que tuvo que pasar para acomodarse, ¿no? Después de toda esa crisis. Y mientras tanto, en eso, los que empezaron a ganar un territorio y un campo dentro de la política nacional eran las fuerzas de izquierda, porque no existían los liberales, no existían por ahí esta fuerza por ahí más radicalizada de derecha. Eh, pero en ese momento emerge, por ejemplo, Luis Zamora,
emerge el Partido Obrero, que empieza a tomar más fuerza, el MST, qué sé yo, el PST. Y ahí es cuando te das cuenta que la crisis tiene efecto. Cuando las fuerzas políticas que no tenían representación empiezan a subir, y decir, acá hay una crisis política. Y creo que Milei tiene mucho para capitalizar de eso, porque además tiene muy buena... A ver, tiene respaldo también. O sea, tiene respaldo. ¿A quién? A ver, al kirchnerismo, por ejemplo, le conviene un Milei. ¿Por qué le conviene Milei hoy en este contexto de elecciones? Porque le saca votos a sus seguidores. Pero también tiene respaldo de muchos empresarios. Milei no es quien dice, a ver, vamos a ser sinceros, yo lo sé muy bien. Milei vino a Misiones y yo sé con quién se juntó Milei. No es de la política. Yo vengo a romper todo. No se crean eso porque no. Yo sé con quién se juntó, sé con quiénes habla, sé inclusive partes de personas que bancan esa campaña, que también tienen intereses. No es Digamos, un tipo... está diciendo como que se juntó con gente dentro de la política. Sí, por supuesto. Y de la vieja política, de lo que él critica, que le debe pegar una palmadita y le dice, che, yo mañana te voy a pegar en los medios, pero tranqui. Y es así. O sea, la política funciona así. Eso también hay que desmitificar, de que todo lo que vemos y lo que escuchamos es como, wow, qué loco, nada. Para nada. Y vale, o sea, de acá yo tengo un titular, es como decir que al kirchnerismo le conviene justamente Milei porque le saca votos a los seguidores, a los que vienen atrás, digamos, la competencia, por decirlo así, pero al mismo tiempo también que Milei puede capitalizar la crisis política y terminar pegando una patada al tablero, digamos, y saltándose el péndulo político, llegar a la presidencia. No tengo dudas. O sea, no tengo dudas que no es imposible de que Milei llegue a la presidencia. No tengo dudas. ¿Por qué? Porque en este país puede pasar cualquier cosa. Entonces una crisis política que se le lleve puesto a los referentes máximos de estas dos fuerzas políticas dominantes. Y No, está ahí título, Milei, posible o probable o prácticamente o no, directamente le sacamos. Milei, presidente 2023 confirmado, confirmado por Guido Sin análisis político. Es imposible, ahí está, no es imposible que Milei llegue a ser presidente en el 23. Que de hecho no es imposible. Ahora vos me preguntás, ¿vos crees que Milei va a ser presidente? Y te contesto, no. No. Si se dan algunos factores, sí. Y que no están tan alejados, no es que vengan unos marcianos, no. No están tan alejados. Una crisis mayor en la economía, un descalabro de nuestra economía, otro más, sumado a una crisis interna dentro de Juntos por el Cambio. Ojo. Pero te digo, estoy viendo encuestas donde veo que el crecimiento de Milei nadie crece como Milei. Claro. Acá en Misiones. Crece como China, digamos. Por más que no le gustaría seguramente el paralelismo. Tasas chinas. Tasas chinas. Obvio que no. Tasas chinas no. Mirá, y Alicia dice ahí en el chat, si Milei llega a presidente me voy a vivir al medio de la selva. Mirá, no te recomendaría eso porque hay mucha gente que dijo que se iba a ir de Argentina si volvían a ganar los K y volvieron a ganar, ¿eh? Y se tuvieron que comer las palabras porque no todos se fueron. Hay algunos todos que... se pudieron ir. Sí, no todos se pudieron ir, así que digamos como que es una buena forma de mufarla, diría yo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, todo el mundo pensaba lo mismo en Brasil. No sé quién dejó el mensaje, pero en Brasil hay un sector también que decía, viene Bolsonaro y esto va a ser lo peor. No cambió tanto. Lo mismo decían con Trump. No, viene Trump y el mundo... Bueno, fue el presidente que no invadió ni un país, cerró su economía, le fue muy bien en términos económicos, tomó mala decisión en la pandemia y por eso no fue reelecto. Era un lobo. A ver, lo votaron en el estado de Florida, o sea, ganan en el estado de Florida. Un discurso sumamente racial y donde ahí está la mayor población de inmigrantes lo votó. ¿Entendés? O sea, esos fenómenos ocurren porque muchas veces hay crisis o hay hartazgo o hay... En el caso de Estados Unidos y esa compulsa de cómo llega Trump, tiene unas particularidades
que se limitan a este sector muy chiquito de porcentaje entre demócratas y republicanos que son votitos más, votitos menos que te hacen ganar elección. Esto siempre fue así. No hay una elección avasallante. De hecho, en los votos, para los que por ahí no conocen el sistema político o de votación de Estados Unidos, eh, la que tuvo mayoría en votos fue Hillary Clinton en todos los Estados Unidos, pero no tiene el mismo sistema de votación que Claro, sí, nosotros. entiendo. Tiene el sistema de voto por estado, digamos, representantes por estado, y en los representantes por estado Gana. gana Donald Trump. Ujú. Te digo, fíjate, Claro, lo que todo el mundo se reía y todo creía que era imposible, y ganó. Y Macri también se pensaban que era imposible. Y ganó, y tampoco modificó tanto. Sí, nos endeudó y pasaron un montón de cosas. Pero es parte de lo que ya es como que estamos bueno, tan va a curtidos. pasar lo mismo si Milei llega a presidencia. Queda tranquilo. Esto ya de No va a pasar entrada, por nada. ejemplo, lo de dolarizar la economía argentina es como. Es que no se puede. No podés tomar una decisión así. No vas a llegar a la presidencia. Tenés que acordar con un montón de sectores de Mm. poder. Eh, si lo viene haciendo ahora, ¿por qué no lo va a hacer después cuando sea presidente? Más, va a tener más poder de negociación. O sea, Que eso es no, histórico. no. Por ahí vos seguramente conocerás un poquito el tema, la frase, no sé si es de Menem, ¿no? Esa de si. Hay una famosa frase, no sé si es cierta, a ver, desmentímela a vos en cualquier caso, dice que creo que se le atribuye a Menem, la de si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaban, ¿puede ser algo No me así? iban a votar. No, Sí, no, es no. Menem. Menem, o sea, Menem. literalmente dice esa, ¿en qué contexto? ¿Él ya era presidente? No, no, Eh, no, eso fue después, eso fue después. después de haber sido presidente. Ah, Claro, claro, no. Él mantuvo siempre mantuvo esos alineamientos. Lo que pasa es que lo de Menem, por ahí, creo, no sé si tenés por ahí a alguien que pueda llegar a ver esto, pero yo me acuerdo de la ujú, campaña, después estudié la campaña de Menem. ujú. eh, Menem se vendía con un gaucho a caballo, o sea, entonces era como muy loco, ¿entendés? Se Llegó el venía, chabón, se venía se... como un gaucho a caballo. Sí, claro, él era el Facundo Quiroga Ah. de Riojano, digamos, del contexto. Entonces como... pero vos venías a unir el peronismo, a hablarle al pueblo y después como que privatizó todo, o sea, ¿Cómo era? entendió el Pizza con contexto champán igual, ¿eh? era, ¿no? ¿O cómo Sí, era? pizza con champán, sí, pizza con champán. El otro era sushi con champán, en la Ah, época de la Rúa. ah, Eh, a ver, es un muy buen ejemplo el que das, porque ujú. no sé si Menem realmente quería hacer eso. Lo que pasa es que no entendía, o sea, el contexto lo llevó a hacer lo que hizo. En el mundo estaba pasando eso. El mundo, el capitalismo estaba empujando muchísimo. Se había terminado ya. El fin de la Segunda Guerra Mundial vino a romper un montón de cosas. Empezó la globalización, digamos, Claro, los países empezaron como a tener oportunidades de negocios al corto plazo y Menem agarró todos, todos. ¿Entendés? Pero obviamente llegó a la presidencia y se bajó del caballo. Y olvídate, nunca más Ah. se puso un poncho, boludo. Capaz que para hacer algún espectáculo, pero no, obvio. Y la patilla que la tenía antes por acá, se la cortó hasta acá y así, ¿viste? Después ya le desapareció la patilla y empezó a sacarte fotos con los Rolling Stones y fue un tipo de. Che, loco, Facundo Quiroga, ey, el caballito está allá, vos estás con Freddie Mercury y con los Rolling Stones, boludo, aguantá, con tu Ferrari.